Y haced, mamíferos, mamonas y mamones, pecadores de otras religiones obsesionados con el fornicio, sepa coja el primero, profeta y sumo sacerdote del colegiado de los infieles de Agrón. Estoy diciendo esto sobre todo para la gente que vea esto en diferido en Google, porque sí, esto le dio a emitir, pero aún está que se avisando a la gente y todas estas historias. Y hacer mamíferos, mamonas y mamones, pecadores de otras religiones, obsesionados con el fornicio, soy para coger el primero profeta y subo sacerdote del colegio de los infieles a Cron. Sartenazo López se ha unido, o sea que ya tenemos aquí una persona que está viendo esto. Empezamos el directo, como todos los días, a las 9 en Canarias y Portugal, y a las 10 para el resto de la península y Baleares. En el vídeo de hoy, que publiqué en el canal, pues dije que hoy iba a hablar un poco sobre el tema que se trataba en ese vídeo, ¿no? En ese vídeo pues hablaba de cosas que se daban muy por sentadas, ¿no? Que eran muy reales, pues la familia y lo de la sangre y todas estas cosas, ¿no? Decía, por ejemplo, que la familia pues es un modelo que se rompió desde que se empezaron a aprobar las leyes del divorcio en muchísimos países, ¿no? Y que pues es un modelo que en países como Estados Unidos pues está en crisis, porque allí pasan cosas como que se divorcia una pareja con hijos, ¿no? Y la madre se vaya a California y el padre se vaya a Cleveland o algo así, y el crío pues que se quede con unos dos, a los 18 años pues se pira a San Antonio. Entonces eso en un par de generaciones pues lo que aquí en Europa aún se ve, ¿no? Sobre todo aquí en España, esto que se llama las redes de apoyo familiar, esto que se ha visto en las crisis, ¿no? Sobre todo en la crisis de las hipotecas, que la gente pues salió un poco adelante fue gracias a las pensiones de los mayores. Pues en países como Estados Unidos eso no existe. No existe porque eso, tu abuelo se separó de tu abuela y vive en Cleveland, tu abuela vive en Minnesota, tu padre está en Ohio, tu madre en California y tú te acabas de mudar a San Antonio, Texas. Y entonces pues no puedes contar con todas estas historias. Me dicen aquí Santa Claus en su primers. Pues no tengo nada que ver con la Coca-Cola, lo siento. Pero vamos, tampoco es una cosa muy grave. Aquí, pues, mira, aquí yo soy gallego y aquí había una movida que le llamaban el apalpador y es una figura así parecida. O sea que el Santa Claus tiene un tener también como lo del Halloween, un origen medio celta o algo así. Pero vamos, en esta religión, pues eso de engañar a los niños, pues no está bien visto, está feo. O sea, qué necesidad, ¿no? De si te portas bien, Santa Claus te va a traer cosas y si no, pues no. Pero, pues no sé, hay otras maneras de afrontar las cosas y de gestionar esas movidas, ¿no? Esto que veis es mi hermana que se está haciendo un bocata, porque como si esto fuera su cocina y esto fuera su casa, ¿sabes? Pero como tampoco mi hermana no cree en esto, ni falta que le hace. Aquí tenemos un dogma que dice que si no crees en Chrome es tu puto problema. Y pues estará un poco hasta los huevos de que ande repitiendo yo las mismas movidas desde el 2015. Te digo yo que no. Ayer el puto Panqui me dio un toque, porque el directo de ayer se largó hora y media. Y claro, es que él pues se siente obligado a verlo. Entonces, claro, hacer un directo de hora y media es después fustigar al puto Panqui, que el pobre hombre, hostia, bastante hace ya. Y tampoco es plan quemarlo. Así que hoy, lo siento, pero a las 10 cierro el chiringuito. A las 10, a las 11. A las 10 en Canarias, a las 11 en el resto de la península y Baleares. Portugal y Canarias a las 10 cierro el chiringuito. Hablaba de esto, ¿no? De que se había pues roto eso de la familia en Estados Unidos. Pero la familia es algo que existe. O sea, muy bien que sean comportamientos que se han sustentado en una determinada visión de lo que es el mundo y lo que son las cosas, ¿no? Pero sin duda, aunque sea algo sostenido pues por creencias y estas historias, no cabe duda que ha existido, que existe y que explica muchísimas cosas. Pues por ejemplo aquí que la peña pues eso se apoyase en sus familiares, se apoyase pues en la gente que estaba cobrando una pensión y pudiese salir adelante en movimientos de crisis, ¿no? Y eso en otros países pues no lo han tenido y tal. Pero estamos en un momento, desde hace ya muchos años, de crisis de ese modelo familiar, ¿no? Nos encontramos además con que
políticos que apoyan pues esto de volver a las tradiciones, los valores tradicionales, el apoyo a la familia y todas estas cosas, pues es que llevan un par de divorcios a la chepa. Entonces, pues a la gente le puedes decir muchas cosas, pero la gente ve lo que haces también. Entonces, este tipo de incoherencias, pues no tiene mucho sentido. Bueno, aquí hay una persona que se llama Yasmín y que está repitiendo Santa Claus, Santa Blood Claude, y pues bloquear cuenta. Vamos a ver cómo funciona esto, por probar nuevas, ¿no? Porque alguien que entre aquí a decir gilipolleces de ese palo, pues se ve que lo que pretende sobre todo es molestar. Entonces, pues será plan de tratarlo, pues como se ha ganado, ¿no? Voy a intentar ir leyendo los comentarios, ¿no? Pues todas estas cosas que son pues para perder tiempo, pues no tiene mucho sentido. Pero igual alguien pues tiene algo que preguntar o algo que decir. El tío dice, he perdido a mis Y, envíale un saludo a Bob del Y. Pues el tío también se va. Hasta luego. Bloquear cuenta. Activar el filtro de comentarios. Sí, venga. Bloquea a Yasmín. Marta, si preguntas por Yasmín, te vas a ir con ella. Bloquear cuenta. Confirmar. Pues... no, espérate. Bloquea a Yasmín. Responder a Marta. No tiene... Sí, he bloqueado a Yasmín. Sí. Bloqueado a Yasmín. Y creo que a ti también. A ti también. O sea, hay que tener en cuenta que aquí, pues, llevo un par de días que está mucha gente pues manifestándose en la calle porque parece ser que estaban dormidos o algo y se han despertado ahora, y con esto de lavarse las legañas de los ojos, pues no sé, algo les habrá molestado y quieren pues puto salvar a España y cosas así, ¿no? Entonces, no ha venido aquí mucha gente a tocar las narices. Y la verdad, estos días pues ha sido una tranquilidad, ¿no? Que pues ha molado, y tampoco estoy dispuesto yo ahora a perder esa tranquilidad así tan fácilmente. Y además, pues eso, que habrá mucha gente que lo que venga aquí es buscando sacarme de mis casillas, ¿no? Para que yo diga alguna cosa que luego TikTok pueda interpretar como le salga a las narices y bloquearme. Entonces, pues paso de facilitar demasiado el trabajo a este tipo de gente. Pues os decía eso, de que estos modelos familiares tradicionales, pues además se ha visto en los últimos años que en gran medida estaban sujetos a hostias. O sea, esto de que... Porque esto se fundamenta en pues, la cosmovisión cristiana del asunto, ¿no? Los musulmanes lo llevan de otra manera, siendo abrámicos, pero bueno, los cristianos pues creen en esto de un hombre y una mujer y después los hijos que tengan, y eso es una familia. Es un modelo pues como otro cualquiera. Los musulmanes pues establecen que un hombre puede casarse con todas las mujeres que pueda mantener y que los hijos de todas esas mujeres y ese hombre pues conforman una familia. Hay un grupo étnico en China donde la organización es que una mujer convive con varios hombres, y esos hombres y esa mujer y los hijos que tengan con esa mujer pues conforman una familia. O sea que actualmente, como podemos ver en distintas partes del mundo, pues existen varios modelos distintos de organización familiar, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y tan dispares como esto. O sea, un hombre, una mujer, un hombre, varias mujeres, una mujer, varios hombres. Yo creo que, además, pues se supone también que con gatos y con perretes, ¿sabes lo que te digo? En Occidente ahora lo más común, pues es que alguien tenga un gato, o un gato, un perro, o un gato y un perro, ¿no? O que una pareja tenga un gato. Porque hijos, hostia, eso está muy complicado.
pero vigentes y aceptados institucionalmente. Como veis, hay tres modelos muy dispares. Y el problema que me parece esto es tener sociedades, ¿no?, que no puedan cubrir que cada cual viva como le dé la gana. O sea, el que aquí pues tengamos un modelo implantado, ¿no?, y eso pues afecte a la relación de la gente con el Estado, con la relación con las instituciones, la relación con los puestos de trabajo, con tus jefes y todo eso. Yo lo que comentaba en el vídeo, por ejemplo, es que tú imagínate que llevas 5 años viviendo pues con los mismos 4 compañeros de piso, ¿no? Sean tíos, sean tías, se ha mezclado, que no haya ningún rollo de tipo sexual entre ninguno de ellos, ni falta que hace, ¿no? Pero lleváis 5 años viviendo juntos, o 6 o 10, porque tiene que haber casos, porque los alquileres están como están. Y que a uno de ellos pues se le rompa una pierna, o coja una pulmonía, o cualquier mierda, ¿no? Y que como no sois una familia al uso, pues tú no puedes pedir en el curro llegar más tarde o un par de días porque tu compañero de piso está jodido y hace falta que se quede alguien con él. Entonces eso yo lo considero una desventaja, ¿no? Una no adaptación de las estructuras sociales a la realidad social. Entonces, cuanto más se alejen las estructuras sociales de la realidad social, más conflictos se generan. Conflictos que serán más o menos soportables, pero que sumado al resto de conflictos habituales, pues cualquier chorrada puede llegar en un momento jodido y ser la puta gota que colme el vaso. Y esas cosas, cuantas más movidas se puedan ahorrar que generen conflicto, pues mejor. Entonces aquí pues me está diciendo TikTok muchas cosas. Cuantos más me gustas, más espectadores atraerá. Sigue así, pues hombre, si le dais 2 veces así tic a la pantalla, sale un me gusta y parece ser que esto llega a más gente. Muchas gracias a toda la gente que ha dado así ya, porque estoy viendo corazones por aquí. Entonces pues me alegro de que os esté gustando pues estas gilipolleces que estoy contando. Seguimos con el tema. Claro, además no es algo que sería tan complicado, y menos hoy en día con el uso de la informática en la administración. Ya no es la cosa de antes, ¿no?, que se llevaban los registros a mano, que estaban en papel, que si tenías que encontrar los datos de alguien, pues había que ir a buscarlos al edificio tal, ¿no?, donde en la carpeta tal pues estaba el expediente de fulanito en concreto y había que repasar ahí entre los papeles a ver qué pasaba con este hombre, ¿no?, o con esta mujer o lo que fuera. Ahora está todo a un golpe de clic. Entonces, variar datos de una persona pues no es un proceso tan inabarcable como podría haber sido en los 50 o en los 40 del siglo pasado, ¿no? Ahora está todo digitalizado y pues se podrían aprovechar las ventajas que otorga esto, ¿no? Entonces, se podrían perfectamente extender pues el equivalente a lo que ahora se conoce como libro de familia, pues certificados de convivencia, por definirlo de alguna manera, ¿eh? Ya después lo de ponerle nombre a las cosas, eso ya puede ser de cosa de quien sea, ¿no? Y que eso te permita relacionarte con las administraciones y con la empresa privada, pues teniendo en cuenta tu realidad habitacional, ¿no? Pues que vives con 3 compañeros de piso, o que vives en una relación abierta donde hay 5 tías y 3 tíos y que tenéis una casa juntos todos, y que los hijos además van a ser reconocidos por los 5 padres. ¿Por qué no? ¿No? Eso, ¿qué es lo que plantea así el problema más gordo y que además se considera pues el centro en el fondo de todo esto? Afecta a las herencias. Afecta a lo que más importa a esto, ¿no?, de sostener pirámides sociales, que es la transmisión hereditaria de bienes y de posición social, ¿no?
eso sería lo que se vería más afectado, las herencias. Entonces, pues por eso, sobre todo, pues supone un lastre a la hora de implantarlo, ¿no? Pero por otra parte, desde el punto de vista de lo que yo creo que a las personas les interesa, ¿no? Pues en estos momentos de la película donde estamos, visto lo visto, yo creo que el sistema que mejor puede garantizar el futuro de los hijos es un sistema poliándrico. O sea, imaginaos una mujer que convive con 3 hombres, ¿no? Y que tiene un hijo. Y que los 3 hombres pues se responsabilizan como padres de ese hijo. Ese hijo va a tener a su disposición pues muchos más recursos que un hijo que sea de un padre y una madre. Entonces a ese hijo es más fácil financiar su educación a nivel universitario, ¿no? O sea, es mucho más fácil que tu hijo pueda ir a la universidad y después sacarse los másters que hagan falta si hay 3 sueldos o 4 sueldos detrás, respecto a si hay 1 o 2, evidentemente. Pero claro, eso implicaría añadir movilidad social a una pirámide. Y lo que hemos visto en este país, en la época en la que más titulados universitarios había, era que de repente ya no te valía con el título universitario, ya te pedían un máster. ¿Quién se sacaba un máster? Pues la gente de pasta. Entonces, la barrera que antes suponía el acceso a la educación superior, ¿no? Antes, la generación de mis padres, pues que alguien se sacara una licenciatura era francamente dificilísimo si no venía de una familia que estuviera en una posición económico-social buena. Había gente que a lo mejor tenía suerte y no tenía que empezar a trabajar a los 7 años, ¿no? Y podía estudiar, y entonces con becas, pues sí, podía sacarse un título. Pero ya hablamos de que tuviese la suerte de que en su casa no hiciese falta un sueldo cuando él tenía 7, 8, 9, 10, 12 años, que era cuando empezaba a trabajar la mayoría de la gente de esa época en este país. Entonces, claro, sí se dijo que lo de los estudios, pues que era una vía de ascenso social. En aquella época sí, pero claro, quienes podían acceder a los estudios tenía una posición social bastante buena. Cuando esto cambia, no, estamos hablando de los 70s, 80s, pues entonces es cuando gente que venía de una posición social más humilde, pues empezó a acceder a la educación universitaria y consiguieron títulos universitarios. Y a partir de ese momento, pues lo que se hizo fue buscar poner otra traba para que esta gente sí tuviera título y todo lo que tú quieras, pero no compitiese con los hijos de las familias que estaban bien posicionadas socialmente. Y entonces, pues, la gente bien posicionada acababa sus carreras y después se hacía másters. Y entonces cualquier persona que había completado su titulación universitaria con mucho esfuerzo se encontraba que si quería competir con estas familias tenía que hacer un máster. Y un máster sí que no estaba cubierto por la enseñanza pública. Un máster, pues no sé si había becas para hacer másters, pero lo dudo bastante. Y desde luego los másters, sobre todo, se hacían en el extranjero y valían un pastizal, pero de narices. Entonces todas estas cosas lo que han servido es para, una vez la gente superaba el primer escollo, justo cuando la gente superaba el primer escollo, ponerle otro. Y entonces esto de que la educación era un ascensor social, pues siempre hay alguien, ¿no?, que tiene ascensores más rápidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O que hacen la hostia al ascensor pues cuando está llegando a los pisos altos. ¿Y qué hemos visto en este país? Pues en este país hemos visto mogollón de licenciados, sobre todo en mi generación y en generaciones anteriores, mogollón de licenciados en lo que tú quieras.
En este país, en los 80 y en los 90, se han sacado licenciados en químicas, en físicas, en matemáticas, en historia, en bellas artes, en lo que quieras, en lo que quieras. O sea, aquí hay en este país una gente, sobre todo gente con más de 30 años, con unos currículos, pero acojonantes. Después están los desgraciados como yo, que fuimos a la universidad y no acabamos la carrera. Pero bueno, también hay que decir que en aquella época en las universidades se metía una caña poco normal. Por lo menos lo que vi yo en Lugo. O sea, yo estuve estudiando Ingeniería Técnica en Explotaciones Forestales, que sería el grado medio de la Ingeniería de Montes, y yo la tía más pro que vi sacar esa carrera, la técnica, la sacó en 4 años, cuando era de 3. La media eran 8 para sacar esa carrera. Y esta tía pues estaba haciendo el proyecto de la ingeniería técnica y estaba trabajando en las Islas Cíes en el anteproyecto para la declaración de parque natural. O sea, estamos hablando de gente que estaba con un nivel, pero de cojones. ¿Y qué sucedió con todos estos licenciados? Se fueron del país. La mayor parte de los licenciados de esos años en España salieron del país. Muchos de ellos optaron por presentarse a oposiciones y entonces tenemos barrenderos, tenemos personal de prisiones, tenemos alguna gente en el ejército, tenemos mucha gente, ¿no? Que está ocupando puestos por oposición, pues puestos que tampoco hablamos de nada espectacular, pero hay mucha gente en esos puestos que tiene unas titulaciones que lo flipas. ¿Por qué? Porque la sociedad priorizó el mantener las posiciones de privilegio a la gente que ocupaba las posiciones de privilegio en sus posiciones, ¿no?, a desarrollar su economía y su estructura social para dar cabida a todo ese material humano, a toda esa capacidad a toda esa población con unos conocimientos, pues, hostia, importantes. Y se decidió mandar eso a la mierda a cambio de que los que estaban de buena familia, ¿no?, los que estaban bien colocados, pues no viesen amenazado su posición pues por toda esta gente que tenía titulaciones universitarias y que podía pues optar a los mismos puestos a los que tradicionalmente habían optado solamente ellos. Entonces, una sociedad cuando prioriza que quienes están en posiciones cómodas dentro de una pirámide social pues se mantengan en esas posiciones frente a cualquier otro factor, pues es una sociedad que se acaba anquilosando. Entonces, es lo que hemos visto. Sí, este país se vive relativamente bien, pero tiene mogollón de problemas estructurales que se llevan arrastrando, pues no sé si desde hace siglos, además, algunos, y que este país, pues, ha avanzado en muchas cosas, pero bastante tímidamente. Bastante tímidamente. Yo recuerdo una discusión con uno que era muy facha, ¿no?, y empezamos a hablar de esto y lo otro y de lo de más allá. Cuando se topaba con alguna línea argumental que llevábamos discutiendo y se topaba que no tenía nada con lo que contraargumentar lo que yo le estaba diciendo, iba cambiando de tema, ¿no? Y fuimos cambiando de tema, hasta que el tío coge y me suelta ya frustrado. Sí, pero este es uno de los países, este es el país donde mejor se vive. Y entonces cuando me soltó esa, yo me quedé así, porque aquí, hombre, para nuestros estándares, ¿no?, porque nosotros hemos sido criados y educados en esta cultura, aquí se vive muy bien. Pero entonces, claro, me quedé así ya un par de minutos, ¿no?, y después pues le respondí. Dice, claro, por eso, como aquí se vive tan bien, por eso en los institutos de Alemania la gente está estudiando español para poder venirse a trabajar aquí cuando sean mayores.
por eso precisamente, porque aquí es el país donde mejor se vive. Entonces, claro, ves a la gente en Alemania, en Suiza, ¿no?, que están todos estudiando español para ver si cuando acaben sus carreras pues tienen la suerte de encontrar un trabajo en España, porque este es el país en el que mejor se vive, sin duda. Entonces andan a hostias en toda Europa, ¿no?, por poder hablar español y poderse venir aquí a vivir. Claro. Y pues la gente parece que no quiere ver eso, ¿no? Y después, Europa en general parece que se ha conformado, pues muy de acuerdo con cómo empezó. O sea, Europa empezó siendo la CECA, ¿no?, la Comunidad del Carbón y el Acero. Y después eso se extendió y fue la Comunidad Económica Europea, ¿no? Y ahora, pues más recientemente, pues se transformó en la Unión Europea. Pero ¿qué nos encontramos? Con que realmente, en el fondo, parece que Europa pues es un club de comerciantes. Es un club, pues, es un club de campo, ¿no?, o un club náutico, donde se junta la peña de mucha pasta, se toman sus cafeses y deciden sobre sus cosas. Pero vemos, por ejemplo, que las condiciones sociales, ¿no?, el modelo social que hay en Francia, pues ni lo hay en España ni lo hay en Alemania. Y no hay una intención clara de crear, pues, una sociedad europea, ¿no?, con unos estándares europeos, y que todos los europeos, pues, efectivamente podamos transitar por toda Europa, no solo unos grupos privilegiados, ¿no?, que ya han empezado pues cuando estaban en la universidad y participaron en los programas Erasmus y todas estas cosas de intercambio de estudiantes, ¿no?, sino que la población en general pues no solo tenga facilidad, sino que además se fomente el que los individuos en Europa pues se trasladen y vivan en los distintos países europeos pues como uno más, ¿no? Se está priorizando mucho, porque eso a lo mejor alguien podría entenderlo como una pérdida de soberanía, de identidades nacionales, ¿no?, de los distintos países europeos, y parece pues que la gente está más obsesionada en mantener pues sus identidades nacionales, su soberanía, ¿no?, porque dicen además que eso podría ser, hay muchas cosas de las que hablan de renuncia a la soberanía y todo esto. Pero hay que tener en cuenta cómo ha ido evolucionando el mundo, y a nivel económico y a nivel geopolítico y todo esto. Ahora mismo tenemos a un imperio en decadencia, que es Estados Unidos. Yo creo que se nota, ¿no?, bastante, que no es lo que era. Tenemos a dos imperios emergentes, Rusia y China. Rusia emergente, pues sobre todo en desarrollo militar, y China, China va on fire. Entonces, con esa tesitura, ¿no?, de Rusia es el país más grande del mundo, China es 8 veces Europa, Estados Unidos también es enorme. Bélgica por sí sola se puede comer un mojón. España por sí sola se puede comer un mojón. Italia por sí sola se puede comer un mojón. Y una Unión Europea que realmente pues se reivindicase como Unión Europea, con unos valores europeos, ¿no?, con una estructura social europea, con unas administraciones acordes a unos ciertos valores comunes europeos que se suponen, ¿no?, pues podría ser algo muy potente, y podría ser algo que pudiese enfrentar pues a Rusia o a China o a Estados Unidos. Claro, a Estados Unidos nunca le ha interesado una Europa fuerte precisamente por eso, ¿no? Y después hay que pensar
cuando hablamos de estos valores europeos, ¿de qué estamos hablando? Porque yo lo que veo es que hay mucho cristianito diciendo que Europa es un sitio cristiano y que solo se entiende desde la cristiandad. Y esto podría explicar por qué Turquía lleva tantos años intentando ingresar en la Unión Europea y se llevan tantos años dándole largas, ¿no? Y que ahora justo pues empieza el follón de Ucrania, ¿no? Y que se diga que Ucrania pues va a entrar en la Unión Europea, pero ya, ¿sabes?, con alfombra roja y, y pase usted. Mientras que Turquía pues lleva décadas recibiendo largas de la Unión Europea, ¿no? Y además pues estamos hablando de que Europa se supone que tiene unos estándares en cuanto a la corrupción de los estados, se supone, que claramente pues tiene más fácil cumplir Turquía que Ucrania. Pero existe la paranoia esta, ¿no?, de que Europa es cristiana. Bueno, habrá que pensar si los inmigrantes turcos que llevan 4 generaciones en Alemania, ¿no?, o 3 generaciones en Alemania, si los nietos de alguien que llegó a Alemania desde Turquía, los nietos que han nacido de padres nacidos en Alemania, son alemanes o no. Y mucha de esta gente, que constituyen una parte pues significativa de la población alemana, es musulmana. ¿Y son o no son igual de alemanes que el resto? ¿Son o no son tan europeos como los demás? Entonces, claro, estas son preguntas que a la gente no le gusta hacer y mucho menos se plantea el que haya que responderlas, porque son preguntas francamente incómodas para mucha gente, ¿no? Y yo lo que tengo que decir a este respecto es que Europa no es cristiana. Europa, si ha llegado lo que ha llegado a ser, no ha sido gracias al cristianismo, sino a pesar de él. El cristianismo, el catolicismo sobre todo, pues dio lugar aquí a las guerras de los 100 años, ¿no?, y todas estas historias. Y esa época de conflicto y de cómo la implantación de nuevas ideas religiosas y la reivindicación de la legitimidad de tener ideas distintas, pues fue lo que provocó, a raíz de ese cisma religioso, que ideas científicas pues superasen los escollos que hasta ese momento les había impuesto el Vaticano. No podemos olvidar que a Galileo Galilei lo condenaron, o sea, lo juzgó la Inquisición, ¿no? Tardaron 500 años en pedir perdón, pero bueno, esta gente lo de la prisa lo lleva como lo lleva. Pero vamos, sí, la Iglesia Católica le pidió perdón a Galileo Galilei 500 años después de su muerte. No está mal. Pero ¿qué sucede? Mientras estaban juzgando a Galileo, otra gente en otros países de Europa, pues investigaron, soltaron sus teorías, Copérnico publicó sus libros, Kepler hizo sus cálculos, etc., 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 ¿no? Y en Inglaterra, que habían tenido así ya sus mamoneos con Enrique VIII, ¿no?, pues se separaron la Iglesia anglicana de la Iglesia católica, y entonces, viendo la corriente de Europa, ¿no?, pues esto de quemar por brujos a la peña que hacía cálculos matemáticos estaba feo. Entonces, allí sí se pudo inventar la máquina de vapor y sí se pudo aplicar la máquina de vapor a distintas maquinarias para moverlas y propulsarlas y todo esto, que fue lo que dio origen a la revolución industrial en Europa. En esa misma época, si alguien hubiese inventado una máquina de vapor en España, lo hubieran quemado por brujo, sin duda. Entonces, Europa pues ha llegado a ser lo que es a pesar del cristianismo, no gracias a él. Y desde luego ya no solo... buenas noches, Raúl, y gracias. La máquina de vapor se inventó en España,
Pues el tío tuvo que andarse con cuidado para que no lo quemasen entonces. Pero vamos, donde realmente era una bomba de agua. Y muchas se aplicaron así para achicar agua en minas y todo esto, pero realmente donde se inventó, bueno, donde donde se aplicó ese invento fue en la Inglaterra de aquellos años. Y aquí en España, pues bueno, aquí en España también inventamos el submarino y muchas otras cosas que sí se inventaron y importó una mierda que se hubieran inventado aquí, porque que se hubieran inventado aquí o que se hubieran inventado en otro lado, lo mismo, lo mismo. Porque aquí en España, sí, históricamente en España, tú inventas algo y o te vas al extranjero o aquí te vas a comer una mierda. Así de sencillo. A no ser que tengas un apellido compuesto de 12 apellidos. En ese caso, sí. Pero suele ser muy extraño que alguien con 12 apellidos en este país invente nada. Están demasiado ocupados. Que es una de las razones por las que esta religión surge precisamente aquí en España. Porque aquí en España, en las cenizas de uno de los primeros imperios globales, estas cosas se ven mucho, ¿no? Y en otros países a lo mejor se quedan más enmascaradas. Pero aquí se ve mucho que esto de la transmisión hereditaria de bienes y posición social es un puto lastre, pero de cojones. Tan lastre, pues que arrastró todo el imperio a la mierda. Así de sencillo. Los españoles conquistaron un imperio y la corte de Madrid lo partió. Así de sencillo. Entonces, pues se ve muy claro, ¿no? Ciertas cosas que aquí han pasado en los últimos siglos, ¿no? Y que aún siguen, ¿eh? Aún siguen viéndose movidas de estas, de cortijos dentro de otro cortijo. Pero esa es nuestra cultura. Y en Europa parece que todas estas ideas, ¿no? Todas estas cosas van permeando, sobre todo cuando Europa se entiende como un club de campo, donde los señoritos de los distintos países pues se juntan para hablarse de sus cosas, ¿no? Pues, hostia, pues tú que tienes dinero así, que bien vives en España, ¿no? Teniendo dinero así, o sea, cagando billetes se vive bien en casi todos lados. Eso no creo que haya falta discutirlo mucho, o sea, tú tienes millones, ¿no? Y en Níger, pues vives de puta madre, siendo un país con los índices de pobreza más altos que hay. Claro, en Níger o en cualquier lado vas a vivir bien. Otra cosa es que puedas vivir cómodo y que puedas salir a la calle y que la gente, pues, sea necesario que la gente no sepa quién eres, ¿no? Si quieres salir cómodo a la calle, eso ya es otra historia. Pero vivir, bueno, hombre, te compras tu casita con tu huertecito de 50 hectáreas, ¿sabes? Y tu casita con 12 baños y 4 piscinas. Y además ni carretera quieres, porque entras y sales en helicóptero. ¿Qué problema vas a tener en el país en el que sea, ¿no? Y si tienes algún problema, pues jet privado, tienes tu pista, ¿no? En tu casa, jet privado y te vas al hospital que corresponda en la ciudad importante de un sitio civilizado, porque ese es el problema, de un sitio civilizado que te pilla a mano. Y en unas horas estás allí, ¿eh? O sea que teniendo pasta en cualquier lado. Pero claro, hay modelos como el español, pues que si tienes pasta es que tus nietos y tus bisnietos y tus tataranietos y tus tataranietos van a vivir de puta madre sin dar para la agua en su vida por ser tataranietos de quién son, ¿no? Porque la estructura social en este país durante siglos se ha ido moldeando para que esto sea así. Y es una oferta que a otra gente con pasta dentro del continente le puede parecer muy atractiva, ¿no? Y lo que parece que es un riesgo, ¿no? Que la gente pues sucumba a esta oferta tan tentadora y que se olvide de que precisamente esa oferta es la que ha arrastrado a España
a esto que se conoce como nuestro atraso secular. Entonces, sí es muy atractivo para cierta gente, pero todos estos cambios en las estructuras de la sociedad para que esta gente pueda, ¿cómo se diría yo?, eternizar su posición social generación tras generación, ¿no?, pues suponen que las sociedades se anquilosen y no avancen. Y una sociedad que no avanza es como un pez que no nada, se muere. Entonces, hay otras sociedades en el mundo que están pugnando y pues aquí nos venderán, que es lo que suelen hacer históricamente. Pero vamos, es por esto, porque la gente esta pues, tiene miedo, ¿no?, a dejar de robar, a dejar de colocar a sus hijos donde les salga de las gónadas a dedo. Eso es a lo que tienen miedo, sobre todo, ¿eh? Yo hablaba con mi hermana, que está aquí la pobre, pasando de mí, comiendo aceitunas así a su rollo, este mediodía, ¿no?, sobre Franco, ¿no?, y sobre por qué hablo y digo de que Franco fue el gran traidor, ¿no? Y le contaba, pues, las historietas estas de que yo no manejo ningún dato de investigación tal, o sea, lo que ha salido a la luz todos estos años, y además muchas de las cosas por la propaganda propia del régimen. Mola murió en un accidente de avión, Sanjurjo también murió en un accidente de avión, coincidencia. Franco siempre se movía en coche, pero aparte de eso, ¿no?, que muy convenientemente pues ayudó a que él se hiciese con el control absoluto del alzamiento y estas historias, cuando subía por Extremadura, desde Andalucía, pues hubo mucha peña que le dio nombres de rojos, ¿no?, que fusilaron en Badajoz, no sé si fusilaron a 4.000 personas, 8.000 personas, no sé, bueno, no sé exactamente, miles de personas, ¿no? Y pues según iban subiendo, iban matando a toda la gente, comillas, para no dejar enemigos a su espalda, comillas, porque no podían avanzar con la suficiente rapidez si hacían prisioneros. Bueno, se aceptan esas comillas y en caso de un nuevo enfrentamiento se tendrán en cuenta para ponerlas en contexto. Toda esta gente que facilitó a Franco, sí, el hermano de Franco en un accidente de avión, también una desgracia tras otra. Qué mala suerte, ¿eh? Qué mala suerte. Pues toda esta gente que le facilitó estas listas, luego cuando Franco ganó la guerra y pues, instauró su gobierno y todas estas historias, ¿no?, estamos hablando sobre todo de propietarios de fincas enormes, ¿no? Y Franco llega un momento dado en que empieza a hacer pueblos de colonos y rompe estas fincas. O sea, eso, aquí en este barrio, pues lo llamamos traicionar a la gente que te ayudó a subir, ¿no? O sea, a la gente que te entregó las listas de los rojos que tenías que fusilar, luego les jodes las fincas por la mitad. Eso es de cabrones, ¿eh? Después nadie puede negar el apoyo que recibió Franco de la Iglesia. Pues un día visitando la Catedral de la Santiago con la mujer, a la mujer le molaron 2 estatuas de unos apóstoles y esas estatuas volaron de la catedral y acabaron en el Pazo de Meirás. Y la Iglesia agachando las orejas. Imaginaros, ¿no?, para la Iglesia de aquella época, que sí, había conseguido pues imponerse como bastión moral del régimen. Sí, lograron muchos objetivos, pero tampoco hay que olvidar el apoyo que eso supuso para el régimen. Y que los curas con el jefe de puesto de la Guardia Civil y el alcalde de Falange de cada sitio, pues eran 3 puntos, ¿no?, de implantación del Estado franquista en todo el territorio. Y esta gente pues constituían puntos de información pues con las que hacer frente a los maquis y a todos los movimientos de resistencia que quedaban
o que se podían generar. Entonces, la Iglesia sirvió de un apoyo muy potente para que se sostuviese el régimen durante todos esos años. Imaginaros cuando llegan los 60 y se decide, pues, implementar la industria del turismo, ¿no? Empiezan a llegar las primeras suecas en bikini y se empiezan a hacer las primeras películas de destape. La puta gracia que le tuvo que hacer eso la Iglesia, ¿no? Estas películas con el Alfredo de Holanda ahí babeando y tal, ¿no? Eso la Iglesia le tuvo que hacer puta gracia. Y tuvieron que mamar y se tuvieron que joder. Porque Franco fue el gran traidor. Y aquí repartió pacto, no dejó culo sin reventar. Y muchos militares, que es nostálgicos de aquella época, ¿no? Pues no se acuerdan de que, porque lo han oído de sus abuelos y todas estas historias, ¿no? Que si no les contaron que vivían acojonados, no vaya a ser que algún compañero, por alguna rencilla, pues los acusase de alguna gilipollez y pudiesen caer en desgracia. Porque el problema allí, en aquella época sobre todo, es que si eras alguien, vivías bien, vivías bien. No había gran cosa, ¿no? Porque no había gran cosa, pero aquí hubo gente que nunca dejó de comer carne. Carne que se había congelado y descongelado 50 veces, una carne de mierda, pero comían carne y el resto de la gente moría de hambre. Entonces sí, con respecto a, comparados a, vivían muy bien. Pero sobre todo, lo que mucha de esta gente echa de menos es que salían a la calle y la gente con la que se cruzaban, pues la miraban con los huevos de corbata, más tiesos que un palo, y deshaciéndose en reverencias casi, ¿no? Imaginaos, una de las cosas que se cuentan, ¿no?, de los tiempos de la mili, ¿no?, era que alguien que fuera capitán, por ejemplo, si las escaleras de su edificio pues estaban en un estado de revista decepcionante, pues este hombre era bastante común que el día que llegaba al curro pues le pidiese a su sargento 2 chavales para pintar, ¿no? Se los llevase al edificio de su casa, los chavales pintasen la escalera, ¿no?, la dejasen impecable. Y esos chavales les daban 2 días de permiso y ellos iban contentísimos de allí. El capitán, pues, no le había costado nada. Y los vecinos, pues, iban a tener muchas gracias, don. Entonces, claro, hay mucha gente que añora mucho aquellos privilegios que tenían en su posición. Por supuesto que va a haber eso. Por supuesto que va a haber eso. Y eso se echará mucho de menos. Pero lo que no se acordará esta gente es de que vivían con el culo encogido. De eso ya no se acordarán tanto, pero sí que vivían con el culo encogido. Si tú eras un terrateniente de estos que le habían dado a Franco, pues su lista, ¿no?, tu lista de los fusilables de tu zona, pues cuando llegó el momento de hacer los pueblos estos de Villanueva del Franco y todas estas historias que hay por ahí por Extremadura, como tocase algún pueblo de estos, la mitad de tu parcela, ¿no?, o te la cortase por la mitad, o cualquier fiesta de estas, a ti no se te ocurría quejarte. A ti no se te ocurría quejarte porque sabías de sobra que como te quejaras, ¿no?, y a alguien le sentara mal eso, tú podías acabar en las obras de un pantano con un pico en la mano. Entonces calladito se está más guapo. Y así vivía todo el mundo, ¿eh?, por muy guay que fuese y por muchos aplausos que diesen sus vecinos cuando les pintaban la escalera a los chavales de reemplazo. Y además, ojo, o sea, estos chavales de reemplazo que pinto, ¿no?, que dibujo, que se iban a pintar la casa del señor capitán, o el edificio, la escalera del edificio del señor capitán, ¿no?, o estos que estaban de chofer y lo que iban era con la mujer de compras y todas estas historias, esa gente tenía una mili de puta madre, ojo. Esa gente tenía una mili de escándalo. La gente que tenía una mili de mierda. La gente que se iba a Ceuta, la gente que le tocó el marrón de Sea Disney en África, la gente que estaba en los Pirineos, la gente que estaba en Fuerteventura. O sea, hubo milis muy, muy jodidas.
hubo mucha gente que se quitó la mili, la mili en la vida, o al revés, es que soy un poco disléxico. Hay muchas garitas por ahí que fueron arrestadas una vez y otra vez y otra vez. Muchas garitas arrestadas ha habido en este país. Entonces, claro, después hay gente que te cuenta historias de la milis, unas milis, hostia, de chofer, de furry. Claro que hay gente que tuvo unas milis maravillosas en las que conoció mucha gente de todo el país, ¿no? Y escalones arrestados, sí, sí. Y palos de bandera arrestados también hay, ¿no? Pero las garitas se solían arrestar por un motivo muy concreto. Pero ahora hay mucho nostálgico de aquella época, ¿no? Pues que quizá no se ha parado a pensar en muchas cosas. Cuando tú entras de guardia en una garita, Raúl, o cuando entrabas de guardia en una garita, a mí me tocó hacer guardia en garita, en el acuartelamiento Sancho Ramírez en Huesca. Y cuando tú entras en una garita, te estoy hablando además del 99, que ya estaba la cosa muy civilizada y yo era soldado profesional, coincidí con el último reemplazo de la mili. Pero yo hice garitas allí, yo hice guardias allí y hice garitas. Estabas 2 horas de punto, 2 horas de alerta y 2 horas de descanso. Así pasabas todo el día. Y tú llegabas, tú cuando entras de guardia, recogías armamento, ¿no? Recogías un CEDME, que no era el tuyo, el que tenías asignado, era el CEDME de la guardia, y te daban un cargador, creo que un cargador. Cuando estaba de misión te dabas 4 cargadores, pero en la guardia te daban un cargador. 30 balas y las 2 primeras de fogueo. Y muchas garitas en este país pues estaban arrestadas porque había gente que entraba de guardia, llegaba a la garita y una vez que estaban solos retiraban los 2 primeros cartuchos de fogueo y después disparaban el arma. Y por eso se arrestaban las garitas pues una vez que se levantaba el cadáver. Y hubo muchas garitas arrestadas, ¿eh? Entonces, cuando se habla de que la gente quiere que vuelva a la mili, pues mucha gente que tuvo milis muy buenas, como de este tipo que acabamos de contar, ¿no? Y después mucha gente pues que disfrutaba de ciertos privilegios gracias a que hubiera soldados de reemplazo y todo esto. Y gente pues que hay que tener en cuenta que darle de comer a 3.000 personas pues es algo que te permite jugar mucho con las cuentas. Entonces también ha habido siempre gente que ahí pues se ha sacado sus sobresueldos, y llevando cantinas y historias así. Pero vamos, si entramos en cuestiones de planteamiento de una estrategia nacional de defensa, lo de la mili, pues yo no lo considero, no lo considero pues planteable si nos ponemos a hablar en serio, o al menos como se ha estado llevando todos esos años hasta que hubo que acabar con la mili porque había tantos insumisos que no llegaban las cárceles en este país para meterlos a todos en la cárcel. Y entonces la gente sí, pues a lo mejor hasta se le llegaba a juzgar, pero no llegaban a cumplir condena. O sea, es que era un movimiento tan masivo que no se podía sostener la mili. Y por eso dejó de haber mili en España. Por eso un gobierno de Aznar pues profesionalizó el ejército. Porque es que el modelo de la mili estaba total y absolutamente quebrado. Y hay quienes piensan pues que en este país se puede volver a implantar un servicio militar obligatorio, ¿no? Además con esta imagen que tiene el ejército tan vinculada al franquismo y a la extrema derecha. Y no es solo por mi caso,
que en mi caso sí es un síntoma claro, o sea, esto de que me hayan expulsado de las Fuerzas Armadas por presentar una instancia al rey solicitándole que declarase legítimo el régimen de Franco, es un síntoma más de muchas cosas que, a diferencia de la mía, sí han trascendido a la prensa. Y hace unos años el ejército no tenía esta imagen, pero de unos años a esta parte se la ha ganado a pulso. Pues desde que este teniente general dio su discurso de la Pascua Militar, coincide además, ¿no? Pues se han empezado a ver muchas cosas en el ejército, chats de grupos de WhatsApp donde se habla de fusilar a 26 millones de hijos de puta, un capitán que se lleva a su compañía al Valle de los Caídos y delante de un cura pues bendice su banderín, ¿no? Todas estas cosas pues evidentemente han hecho que la sociedad vuelva a tener una imagen del ejército no tan democrática como se pretendía, ¿no? Desde la institución. Desde la institución parece ser que se pretendía tener una imagen de Fuerzas Armadas de un país democrático, pero la imagen, nada más. Pablo López Vázquez Lugrís. López Vázquez, hombre, esto me recuerda a un actor. ¿Qué opino de la amnistía? Me pregunta Pablo López Vázquez Lugrís, ¿no? Que si hubiera sido José Luis López Vázquez Lugrís, pues también me había llamado la atención igualmente. ¿Qué opino de la que la familia Abascal gestiona casas de de esas whiskerías? No sé, Pablo López Vázquez Lugrís, que además se presenta aquí con una bandera con la cruz de San Andrés y un águila imperial debajo. Pues opino que te voy a bloquear, fíjate, o no. López de Coruña. Pues no te voy a bloquear, opino que son las 22:57 aquí en la parte española de la península y que le prometí al puto Panqui que no me iba a pasar de la hora, porque después se ve esto y se le hace muy cansino. Así que yo empiezo los directos a las 9 en Canarias, las 10 en la península de Baleares. Mañana a las 9 en Canarias, a las 10 en el resto de la península y Baleares, las 9 en Portugal también, pues empezaré otro directo. Si cerca de esa hora pues usted me hace la misma pregunta, pues yo no tendré ningún problema en extenderme respondiéndola y contestándola a cualquier aportación o matiz que pueda usted realizar. Pero hoy lo dejo ya. Viva Chrome y su puta madre.